Entregan el premio a la mejor producción Marta Cabrera y Javier Hernández, decano de Comunicación de la Universidad San Jorge. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Javier y yo estamos aquí para entregar el premio a la mejor producción. Bueno, yo no soy productor, Marta sí, y siempre me ha llamado la atención porque la producción parece que es algo como arduo, como que es el que gestiona los dineros, los medios y demás, pero yo creo que es algo mucho más creativo, me da la impresión, y por eso tengo siempre bastante aprecio por aquellos que tienen la valentía de llevar a cabo el empeño y el desarrollo de los productos y de los proyectos, y también de buscar esa creatividad que existe sin duda alguna también en esa faceta, ¿no? Me gustaría destacar que esta noche entre las nominadas hay 4 mujeres, 4 compañeras productoras, que creo que es algo muy importante, que significa que hay esperanza. Bueno, pasamos a ver el vídeo de los nominados. Los nominados a la mejor producción son Camino y Vars, La ciudad de las mujeres, de Zaragoza, que celebro. Para mí es que ya no solamente es porque... Inés Laporta, 2 segundos de silencio, Jorge Aparicio y Manuel Aparicio, El Morico, Malena Carreras, Rewind, Patricia Roda, 600 años sin descanso, El Papa Luna, y salir victorioso defendiendo sus tesis. Raúl García Medrano, Nuestros amantes, Bueno, y el ganador a la mejor producción es... Mucha suerte a todas y a todos. Camino y Vars por la ciudad de las mujeres. Camino y Vars ya va teniendo una larga trayectoria con el terreno audiovisual. Muchos realizadores y realizadoras aragoneses en sus cortometrajes, largometrajes o documentales han contado con su fin de trabajo para producir y echar adelante trabajos complejos, como el reciente documental de Vicky Calavia. Camino y Vars es otra de esas activas y brillantes creadoras de la ciudad de las mujeres. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, no me lo esperaba para nada, pero por si acaso siempre se te ocurre alguna cosa mientras están hablando, y tengo que decir una cosa que si no la digo, gracias por poner el micrófono bajo, porque siempre que salgo me tengo que empinar y entonces se agradece un montón que hayáis pensado en la gente pequeña, o sea que muchas gracias. Bueno, ¿cómo no dar las gracias a Vicky, el documental de la ciudad de las mujeres? Muchas gracias, porque quien lo ha visto habrá visto que es una historia muy especial, que es una historia diferente, y de verdad que me alegro mucho de que haya tenido este reconocimiento. Este premio es de todo el equipo. Gracias a todo el mundo, enhorabuena a todos los nominados, es un honor estar aquí arriba hoy, de verdad, había unos compañeros y unas compañeras que se lo merecían igual. Y como no, bueno, gracias a mi familia que me apoyó desde que empecé en esto, el cine es sueño, y gracias a la gente que no nos corta nunca las alas, a mis padres, a mi madre, a mi hermana que están aquí, a mis amigos por acompañarme siempre, y a todo el mundo que ha hecho posible esta noche. Gracias, de verdad. Bueno, vamos a mencionar a todas las chicas protagonistas de la ciudad de las mujeres, y se lo voy a agradecer especialmente a Guillermo, que me he olvidado de él y es la persona que más me apoya siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Me olvido siempre. Bueno, en esta sala tenemos a 3 de nuestras mujeres, que son Emilia, Agnes y Patricia.
y a ver si somos capaces de decir las 9 que faltan. Iguacel, Sí. Marta, Patricia, Inma, Sí. Cristina, Yo no. Elena. Elena. Nos faltan. No me voy a acordar, yo con los nervios no me acuerdo. Bueno, una reivindicación también a todas las mujeres del cine por seguir luchando. Gracias. A Pato, que hace esa maravillosa versión de Espigas y Amapolas.